Buenas tardes. Primero agradecer a todos los asistentes a este nuevo evento que le hemos llamado los lunes de la economía social, no los lunes al sol, que todos conocemos la película, sino los lunes de la economía social. Y antes que explicar muy brevemente en qué consisten los lunes de la economía social, quiero presentar a las personas que me acompañan. Por un lado está Miguel Ángel García, viceconsejero de Hacienda y de Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que la ponencia que nos va a dar va a ser lo suficientemente interesante como inicio de estas sesiones de conferencias y después, posteriormente, el presidente de Gredo San Diego y presidente, a su vez, de FECOMA, hará la presentación oportuna. Por mi parte, yo soy Juan José Barrera. Soy director de Responsabilidad Social Empresarial de GSD, pero esta vez estoy en calidad de profesor y codirector del Máster Universitario de Gestión y Administración en Economía Social y Cooperativismo de la UCAF, de la Universidad Católica de Ávila, y en colaboración con GSD. Cuando digo que soy codirector, quiero decir también al mismo tiempo que hay otro director más, a ver si lo encuentro, por favor, te puedes levantar, que es don Pancho Salinas, que es codirector, por lo tanto, de este máster, ¿no? Muy brevemente, como decía, voy a explicar qué es esto de los lunes de la economía social. Bueno, esto es una iniciativa que ha salido del máster, como decía anteriormente, de la Universitario de Dirección y Administración de Economía Social y Cooperativismo, de la UCAF en colaboración con GSD, y que lo hemos planteado en la segunda edición, porque ya llevamos una primera edición de este máster, el año anterior, estamos ahora mismo en la segunda edición, porque nos hicimos una reflexión en dos ámbitos, ¿no? Una primera, que creíamos que nuestros alumnos no solamente debían de escuchar lo que los profesores que estamos participando en el máster comentamos, profesores de la Universidad Católica de Ávila y profesores de GSD, sino que al mismo tiempo deberían de escuchar, y otros profesores, perdón, que también los hay, sin ser de ninguna de estas dos entidades, sino que deberían de escuchar a los protagonistas, a las personas protagonistas en todos los ámbitos que tiene que ver la economía social. Y estos ámbitos van desde las empresas, lógicamente, desde las organizaciones representativas de la economía social, una amplia familia de entidades de la economía social, pero también queríamos que fueran expertos del mundo académico y expertos que, no siendo del mundo académico, pues han realizado distintos artículos, han escrito sobre materias de economía social. La propia administración con sus políticas son un elemento sustancial tanto en la regulación de las figuras de la economía social como en las políticas de fomento de la economía social. Siempre, a lo largo de la historia, la economía social ha contado siempre del apoyo de las distintas administraciones públicas. Por lo tanto, también escucharlas, y de ahí la ponencia que posteriormente escucharemos. Y también un ámbito que no queremos dejarlo. No queremos dejar el ámbito que sea solamente ni de la comunidad autónoma. Este es un máster de ámbito estatal, es más, diría que internacional, porque ha habido posibilidades de que se incorporaran alumnos, que al final no se ha concretado, alumnos, bueno, creo que hay un alumno de Guatemala, por lo tanto es internacional, como decía, y por lo tanto también queremos hablar de los ámbitos internacionales, no solamente el ámbito nacional, sino internacional, de muchos países o los distintos países, pero también en el ámbito más cercano nuestro, que es la Unión Europea. Muchas de las materias, lo saben los alumnos, que hemos tratado de ellas. Y por lo tanto, esa formación a los alumnos que, por cierto, por aquí veo a varios alumnos, no solamente de la edición actual, sino de la edición anterior. Algunos de la edición anterior están aquí. Y el segundo ámbito que nos importaba tener en cuenta es que creemos que el mundo académico no puede estar separado del resto de los ámbitos de la sociedad civil. Y queríamos hacer frente a que estos actos de los lunes de la economía social tuvieran también una invitación a personas, dejarlo abierto, a cualquier persona que tenga una inquietud en el ámbito de la economía social,
en el ámbito del emprendimiento social que pudiera asistir. Hemos emitido distintas invitaciones a personas concretas, pero también en las redes sociales lo hemos dejado abierto a cualquier persona que se quiera inscribir. ¿Quién patrocina estos lunes de la economía social? Evidentemente, por la Universidad de UCAP y también Gredos Antiguo, pero también hemos contado con patrocinadores como la propia Consejería, o en este caso Viceconsejería de Hacienda y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo tanto de las instituciones públicas, y de FECOMA. Son entidades que nos acompañan en este proyecto. Por cierto, si alguien más quiere acompañarnos también en colaborar para que se realicen, estamos absolutamente abiertos a ellos. Por último ya, ¿cómo se va a organizar estas actuaciones por parte de los lunes de la economía social? Bueno, pretendemos hacer un lunes al mes, no todos los lunes, sino un lunes al mes, una conferencia, una charla, convocar, invitar a alguien que nos haga una charla, nos dé una charla sobre un tema concreto que le pertenece a su gestión, en su gestión particular. Esa charla al mes tendrá pues, un recorrido de unas 30 o 45 minutos. A partir de ahí, los asistentes podrán haber realizado preguntas o plantear preguntas. Sería mejor, para ser más operativos, que los papeles que hemos distribuido pues nos rellenen las preguntas. Yo después me encargaré al final de pasárselas al ponente cuando haya realizado su intervención. Y después, por último, lo que haremos es grabar todo lo que aquí se diga. ¿Por qué? Porque pretendemos, como decía anteriormente, dos cosas: que lo tengan los alumnos, por lo tanto, en la plataforma del máster va a estar esta conferencia dada, o sea que los alumnos podrán entrar y podrán escuchar esa plataforma, pero como decíamos antes, que es un ámbito abierto el que queremos hacer, lo vamos a poner en las redes sociales. ¿Qué redes sociales? Pues la de la Universidad Católica de Ávila, en las redes sociales de Gredos Santiago, y vamos a intentar que todo aquel que quiera que no haya podido asistir o que quiera participar o que pueda escucharlo, lo que aquí se ha tratado, pueda tener acceso al mismo. Por lo tanto, con esto, bueno, al final de la sesión, ya digo, habrá unas preguntas y después tendremos un rato de un aperitivo, un cóctel, llamémoslo como queramos, para poder conversar entre todos nosotros. Y sin más, le quiero dar la palabra al presidente de FECOMA, don Carlos de Alegría. Pues nada, muchas gracias, Juan José. Yo tengo que decir en primer lugar que me resulta altamente gratificante ver, hace tiempo, no es por adular a nadie, no hay ninguna necesidad, pero que no me encontraba tantos sectores representados con gente que no tiene que ser necesariamente masiva su presencia, pero andan por aquí los compañeros de agroalimentarias de Madrid, de UCAN, están también una cooperativa de crédito, Cajamar, están también nuestros compañeros de Arcadia, están también un proyecto en ciernes por la zona de Villaviciosa, están también representantes letrados que se dedican al asesoramiento, querido Fernando Sacristán, representantes como Pablo, como Jaime, de trabajo asociado, de viviendas, hay compañeros, hay representantes de UECOE, querida Cristina, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Hay compañeros también de Tosande, del Grupo Cooperativo, de Alcalá, Educación Activa Complutense. Bien, por lo tanto, primero, decir, con poca gente, yo creo que esto es interesante porque se propicia la cercanía. Nunca, hace mucho tiempo que no habíamos asistido a tantos sectores, tantas empresas representadas. Para mí, lo más gratificante, yo creo que los que me conocéis sabéis de lo que estoy hablando, siempre me importa la actividad empresarial. Yo sé que es importante la representación, pero lo más fundamental es que seamos capaces de generar riqueza desde la base, tratando de poner lo mejor de nosotros mismos, fundamentalmente en el caso de una cooperativa de trabajo asociado, que compartimos con muchos de vosotros esta experiencia, aportando capital y aportando trabajo. Es ahí donde está el gran logro. El otro día tengo que reconocer que me emocioné. En un ambiente propicio de una tarde de noviembre,
Me recordaba un compañero la ocasión que tuvo de tener una conversación con Elinor Ostrom allá en la Universidad de Bloomington, en Indiana. Una mujer cercana a los 90 años, había estado con ella en clase como si fuera un alumno, muy propicio ahora mismo el tema del máster, y luego le llevó a su casa y vio como una mujer, al mismo tiempo que cuidaba de su marido ya enfermo por aquel entonces, una mujer que se había comprometido a visitarnos en Madrid para conocer la experiencia de Gredos, le habló del gobierno de los bienes comunes. Era la primera vez, en el año 2009, que se daba el Premio Nobel de Economía a una mujer, a una investigadora. Una mujer que había investigado distintas instituciones en Suiza, en España, en Turquía, Canadá, Estados Unidos, y había sacado como conclusión, desde el punto de vista estadístico, que las instituciones de propiedad conjunta son más eficientes que las empresas públicas y las privadas en materia económica y en materia de sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, etc. Ella llegó a la conclusión de que tenían que darse 3 circunstancias. Primero, que todo el mundo sacara ventaja comparativa de compartir, de cooperar. Segundo, que hubiera unas reglas claras donde todo el mundo supiera qué era lo que tenía que hacer. Y tercero, que hubiera un método de solución de conflictos. Cuando estamos hablando de la naturaleza humana, evidentemente, pues todo esto que ocurre, las reglas, las normas, las políticas, los procedimientos y también los desencuentros forman parte de lo que es la vida, pero que haya métodos para solucionarlo y propiciar la existencia de instituciones que han prevalecido a lo largo de los siglos, la verdad es que merece la pena resaltarlo. Yo tuve la necesidad en aquel momento, cuando conocí la noticia del otorgamiento del Premio Nobel de Economía, de identificarme con ella. ¿Por qué? Porque muchas veces las experiencias cooperativas están huérfanas de cualquier tipo de paternidad desde el punto de vista intelectual, ideológico, etc. Es muy fácil, en un mundo en el que estamos sometidos a las etiquetas, decir claramente, no, estos son de izquierda, los sé de buena tinta, o estos son muy de derechas, ¿de acuerdo? Cuando nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida gente que, independientemente de cómo se ha alimentado desde el punto de vista ideológico, ha puesto lo mejor de sí mismo en servicio a los demás, desde luego hay que resaltarlo. Y eso simplemente es una cultura. Aquí, en este lugar, que estamos aquí, que le llamamos la Sala José Hierro, porque tuvimos la inmensa fortuna de que el día que le nombraron académico de la Real Academia Española, a José Hierro estaba leyendo poemas en este mismo sitio, el gran poeta, a los alumnos de bachillerato. Aquí emprendimos una locura absolutamente maravillosa. Ahora que estamos sufriendo las consecuencias de la internacionalización, porque entendemos que no es un panorama que hay que dejar únicamente a las empresas del IBEX 35 y dejar únicamente que en manos de las empresas mercantiles, ahora nada de lo que hagamos será comparable a haber acometido una inversión de 800 millones de pesetas con un capital de 54.000 pesetas como teníamos entonces. Echar la cuenta, 18 socios, a 3.000 pesetas de aportación cada uno, ese era el capital con el que emprendíamos la locura. Cuando lo hicimos éramos conscientes de que España había creado una legislación donde llamaba claramente a la sociedad civil para participar en el proceso educativo. ¿De acuerdo?
no éramos nada comparado con el entorno donde predominaba la enseñanza pública. Éramos muy pequeños. Lo digo también a los compañeros, Ángel, te estoy mirando, y ellos eran muy grandes. Y la incomprensión entonces era lo que gobernaba el estado de la opinión pública. Era muy difícil decir, estábamos locos y esto dónde van y tal. Se sigue debatiendo qué hacer con la enseñanza pública. No se han aplicado ninguna receta que hable de eficiencia y de implicación de los equipos y de los proyectos de cara a mejorar la educación de este país, y nosotros estamos aquí, siendo de la mano también de nuestros compañeros de Educación Activa Complutense, de las empresas que conforman el grupo como Tosande, la empresa o el grupo líder de la educación en la Comunidad de Madrid. Claro, esto se consigue, ¿de qué manera se consigue? Evidentemente, a través del 7º principio cooperativo, aquel que habla de interés por la comunidad. Nada nos ha movido tanto como la propuesta de hacer realidad un proyecto educativo que fuera útil a la sociedad en la que estamos inmersos, pero al mismo tiempo salvaguardando nuestros puestos de trabajo, para que, como decía Juanjo, la historia nuestra no se convirtiera como unos lunes al sol, porque de lunes al sol está lleno este país. Siempre hay gente que se une que se junta los lunes para ver cómo pasa el tiempo y tal. Nosotros nos definimos, yo creo que esta idea es compartida prácticamente por la totalidad de la gente que está aquí. Nos reunimos con una impronta de rebeldía. No estaríamos quedándonos a mirar la luna de Valencia, como se suele decir, para el que no tiene que hacer nada, sino simplemente cogimos el destino entre las manos. Claro, hace poco hablaba con Miguel Ángel. Van a cumplirse han sido 8 años, porque pasó desde lo general a lo más particular de la Comunidad de Madrid. Me decía el otro día, yo le creo, es una persona que para mí merece mucho respeto, porque siempre hemos sentido Tú puedes estar en política y puedes cubrir el expediente. Estas son las competencias, estas son las normas que tengo que aplicar. O puede ocurrir que te creas el papel que por circunstancias del destino te ha tocado jugar. Y quiero decir que Miguel Ángel se lo ha creído. Inicialmente, probablemente desde el desconocimiento. Yo sé que fue director general del Mayor en la Comunidad de Madrid. No es cosa de menor cuantía porque se acercó a las necesidades que tiene nuestra sociedad y que vamos a tener todos y que habrá que articular de una manera clara y contundente, porque cada vez vamos a vivir más años y no se sabe si en la mejor de las circunstancias. Ahí tuvo un periodo de entrenamiento muy serio. Luego tuvo la Dirección General del Ministerio de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social en el Ministerio de Trabajo, y ahora aterrizó felizmente para los intereses de las organizaciones de la economía social como vicepresidente de Hacienda y Empleo en la Comunidad de Madrid. Se ha creado la Mesa de la Economía Social y del Trabajo Autónomo. Se ha trabajado codo con las organizaciones para elaborar un proyecto de ley de cooperativas. Se ha apoyado de una manera clara y contundente al desarrollo de empresas de economía social, sociedades anónimas laborales, cooperativas, etcétera, etcétera. Y él, en un alarde de sinceridad, me dijo: yo estoy, después de estos años, totalmente del lado vuestro. Estoy del lado de aquellos que emprendieron un camino, que trataron de salvaguardar sus propios puestos de trabajo, que se implicaron poniendo lo mejor de ellos mismos. En este sentido, ese binomio tan complicado como es el empleo y el trabajo y el capital, factores de producción tradicionalmente antagónicos desde la revolución industrial, y hemos tenido en él, digamos, un aliento permanente para el desarrollo de todas nuestras experiencias, que ahora mismo, dentro del marco del
de este máster con la Universidad Católica de Ávila, querido Francisco Salinas y Juan José, y estas aventuras que nos metemos de intercooperación, etcétera, se haya prestado a inaugurarlo, es para nosotros un gran honor. Así que muchas gracias, Miguel Ángel. Agradecer las palabras de Carlos. Bueno, Carlos yo creo que habla desde el cariño, no solo cuando se dirige a mí, sino en general cuando habla, ¿no?, de su trabajo y de su vida, y yo le agradezco todo lo que ha dicho, igual que agradezco, bueno, a Juan José Barreda, que nos unen muchas cosas, nos unen hasta nexos en la administración, ¿no? Compartimos, antes que yo, obviamente, estancia en una misma dirección general, la que comentaba Carlos, ¿no? Y nos unen también, bueno, pues, el respeto, lo más importante, a los principios cooperativos y de la economía social. Decía Carlos, efectivamente, yo hace ya 8 años tuve el honor de ser director general del Ministerio de Empleo, años, bueno, especialmente duros. Yo creo que todavía recordamos, ¿no?, los años 2011, los años 2012, cuando se hablaba del rescate, cuando se hablaba de que nuestro país estaba en una situación prácticamente de quiebra técnica. Pues esos años en el Ministerio de Empleo no fueron fáciles, pero la vida es de los valientes, como decía la ministra, y allí nos tocó, pues, cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades, sacar a este país adelante, ¿no? Decía que para mí es un honor, y agradezco, ¿no?, que hayáis pensado en mi persona y en la Comunidad de Madrid para inaugurar estas jornadas en el marco del Máster de Economía Social. Creo que es una iniciativa espléndida, creo que es una iniciativa además que espero que se consolide en el tiempo, y donde además la Comunidad de Madrid no solamente la va a apoyar, sino que estaremos, ¿no?, presentes, ¿no?, para tratar también de recoger toda esa sensibilidad que, como decía Carlos, nace desde la empresa, nace desde el tejido productivo, nace desde la sociedad civil, que de alguna u otra manera lleva muchos años en nuestro país representando y apoyando y fomentando la economía social. Yo la verdad que hablo también hoy desde el pudor. Decía Carlos que somos quizá no muchos en número, pero sí personas que representamos de manera clara la economía social en nuestra región y en nuestro país. Luego es verdad que esto queda grabado y, por tanto, cualquier cosa que digamos aquí, pues quedará para cualquiera que nos quiera escuchar a través de las redes sociales, como bien decía Juan José Barreda. Y decía que para mí tengo que hablar también desde el pudor, ¿no? Yo creo que aquí estáis muchos que conocéis mucho mejor que yo, en mucha más profundidad, lo que es y lo que representa la economía social, y más en concreto el movimiento cooperativo. Yo hablaré desde una vertiente muy sencilla, que es la administración. Y digo muy sencilla porque al final, decía Carlos, que en mí había encontrado esa persona sensible en la administración. Yo, en este sentido, lo que tengo que decir es que me conformaría con ser aquella persona o aquel cargo público que sea capaz de catalizar y que sea capaz de transformar aquellos proyectos que nazcan de la sociedad civil, y hacer que la administración, pues, sea favorable a que ese caldo de cultivo pueda cristalizar y que pueda haber más economía social, más economía real en nuestro país y en nuestra región. Bueno, comentaba simplemente que haré algunas referencias, luego además sé que hay un momento de tertulia y de preguntas que me parece casi más interesante, pero sí hacer algunas referencias, algunas las pasaré muy rápidamente, porque obviamente decir el porqué el apoyo a la economía social desde las administraciones públicas y desde los poderes públicos puede parecer una obviedad, pero a veces no lo es, y a mí me gusta recordarlo, porque hay veces que parece que el apoyo a la economía social y solidaria, que en algunos sectores puede estar muy de moda y puede parecer algo que están haciendo en este momento, ¿no? Bueno, pues tenemos que recordar que la propia Constitución española ya nos hacía este mandato a todos los poderes públicos, lo que tiene que ver con el apoyo a la promoción de las cooperativas, y más en particular de las distintas formas de participación en la empresa a través de ese artículo 129. Y también por una realidad, y a la que luego me referiré con un poquito más de detalle, porque la economía social, y más en particular las cooperativas, han demostrado ser una fuente indiscutible de empleo y de riqueza en nuestro país en los últimos años, y además lo han hecho de una forma cíclica. Da igual que la economía crezca, da igual que la economía esté en recesión, las cooperativas siempre han estado ahí para crear ese tejido productivo generador de empleo y de riqueza en nuestro país. Obviamente, en este momento tenemos 20.214 cooperativas que dan empleo directo en nuestro país a casi 6.000 personas. En nuestra región, en la Comunidad de Madrid, hay 789 cooperativas que darían empleo directo a 16.622 personas. También damos los datos de sociedades laborales, 8.800
58 en España, con casi 62.000, con más de 62.000 personas empleadas, y en particular en nuestra región 7.309 trabajadores asociados a esas sociedades laborales. Esas serían las fotos o la foto de las dos principales fórmulas empresariales de la economía social. Además, en nuestro país también tenemos otras distintas fórmulas reconocidas por la propia Ley de Economía Social, como los centros especiales de empleo, que estarían dando trabajo a 82.981 personas en nuestro país y casi 14.000 en nuestra región. A todos estos empleos habría que sumar, obviamente, las que producen las empresas de inserción, las fundaciones, las asociaciones y las fundaciones y otras entidades singulares de la economía social. Decía, además, y esto lo decía mucho cuando era director general del Ministerio de Empleo, y es que las cooperativas han servido también para no solo fijar la empresa al territorio, no solo para fijar el empleo al territorio, sino también han permitido que la crisis económica, que fue muy dura, que fue quizá una crisis muy virulenta en términos de empleo, fuera menos dramática, ¿no? Yo siempre decía un dato cuando estaba en el Ministerio de Empleo, y es que las cooperativas en nuestro país habían destruido hasta 7 puntos menos de empleo que el resto de las empresas, que eso, si lo lleváramos al empleo, estaríamos hablando de que si todas las empresas se hubieran comportado como las cooperativas, podríamos haber salvado en nuestro país más de 1 millón de puestos de trabajo, que se dice pronto. Bueno, en nuestra región, de hecho, prácticamente las cooperativas no destruyeron empleo durante la crisis. La tabla no se verá mucho, pero básicamente lo que viene a decir es que si en el inicio de la crisis teníamos aproximadamente 317.500 personas afiliadas a la seguridad social, trabajando bajo una fórmula de una empresa cooperativa, había en ese momento 19.196.000 afiliados a la seguridad social, es decir, que el peso de la afiliación en las cooperativas era el 1,65 frente al resto de las fórmulas empresariales. Pues bien, en el año cuando finalizó la crisis económica, estamos hablando de que las cooperativas en nuestro país, bueno, pues daban empleo a 286.000 personas, casi 287.000 personas, y habían resistido mejor en términos de empleo la dura crisis económica. Y también vemos cómo los años de recuperación económica también el empleo se han comportado de forma más atractiva o de forma más sólida, más robusta en las cooperativas que en el resto de fórmulas empresariales. Vemos cómo las cooperativas han creado más empleo y lo han hecho de una forma mucho más dinámica que el resto de las fórmulas de cualquier otro tipo de empresa que exista en nuestro país. Por tanto, tenemos que apoyar a las cooperativas, como decía, porque son una forma indiscutible de creación de empleo. Lo han sido antes de la crisis, lo han sido durante la crisis y también lo están siendo en esta salida y en esta recuperación que estamos viviendo en estos momentos. Obviamente, en este sentido, las cooperativas han sido de forma singular las que más han apoyado y las que mejor se han comportado en términos de empleo. Obviamente tenemos que seguir trabajando para que otras fórmulas de la economía social, también recogidas en la propia Ley de Economía Social, a la que luego me referiré, pues también tengan este comportamiento. Hemos visto cómo... ¿La hemos liado parda? No. Las sociedades laborales, sin embargo, han tenido un peor comportamiento en términos de empleo, y las empresas, los centros especiales de empleo a los que antes me he referido, incluso durante los años de crisis económica, han seguido creando empleo. Muchos centros especiales de empleo se han seguido creando, en particular en nuestra región. Esta mañana leía datos que solo en esta legislatura, en la Comunidad de Madrid, los centros especiales de empleo han permitido que 5.000 personas más se incorporen al mercado de trabajo. Por tanto, son 5.000 personas con discapacidad que en este momento están trabajando y que en el año 2015 no lo estaban haciendo, ¿no? Por tanto, también los centros especiales de empleo han tenido un buen comportamiento durante los años de crisis económica, pero también en estos años de recuperación. Decía, obviamente, que tenemos un contexto, un marco jurídico-político adecuado en nuestro país. La propia Constitución decía que viene a recoger ese apoyo que desde los poderes públicos tenemos que realizar a las cooperativas y a las distintas fórmulas de la economía social. Creo que además disponemos de los recursos necesarios para poderlo hacer.
no solamente por ese artículo 129, sino también por la Ley de Economía Social, a la que antes también Juan José se refirió, donde en el año 2011, por consenso de todas las fuerzas políticas, y no es fácil, los que estamos en política y los que sabemos cómo se consiguen los equilibrios en las Cortes Generales, pero también en los parlamentos autonómicos, cómo sacar una ley por unanimidad es muy complicado. De hecho, años más tarde, en el año 2015, la Ley de Sociedades Laborales y Empresas Participadas, a pesar de contar con el apoyo del sector, a pesar de contar con el apoyo de Confesal en este caso, bueno, pues no fue apoyada por unanimidad por los distintos diputados, por los distintos grupos políticos, y aunque salió por una amplia mayoría, pues no pudo salir por el consenso que a todos nos hubiera gustado. Decía que nuestro país dispone de una ley específica de apoyo a la economía social, que fue aprobado con el consenso de todas las fuerzas políticas, que obviamente hace una definición clara de lo que es la economía social en nuestro país, y que además habla de la composición de ese catálogo de entidades que forman parte de la economía social, y que es un catálogo vivo y que se debe estar actualizando de forma permanente a través del catálogo de entidades de la economía social que actualiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que todos conocéis y que obviamente no voy a entrar a este detalle. Decía que en el año 2015 también hay otro hito importante, se reforma la Ley de Sociedades Laborales y se da entrada a otro tipo de sociedades participadas por trabajadores, por tanto se incorpora ese segundo epígrafe de la Ley de Empresas Participadas, y se introduce también el fomento de la economía social dentro de lo que fue la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo, donde se ampliaron las bonificaciones, siempre buscando ese elemento diferenciador que haga que la Administración apoye de forma clara y que haga competitivas a las empresas de la economía social, incorporando nuevas bonificaciones para la incorporación de trabajadores a las entidades de la economía social, hasta 1.650 euros al año. También reconociendo a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción, así como a las cooperativas y sociedades laborales de finalidad social, como prestadoras de servicios de interés económico general, y eso es muy importante porque permitía prácticamente más que duplicar las subvenciones que podían recibir por parte de la Administración pública, y también recogiendo la reserva del mercado, lo que llamamos la reserva para que las administraciones públicas en sus procesos de compra pública, en sus procesos de licitaciones públicas, pues puedan también tener esa mirada y puedan también hacer una reserva de contratos para empresas de inserción, para centros especiales de empleo, y en la Comunidad de Madrid también para cooperativas y sociedades laborales de iniciativa social. Por supuesto, otras bonificaciones que se fueron incorporando a lo largo de los años. Y algo muy importante y que quizá todavía no se le ha sacado todo el partido que podría sacarse, en colaboración con CEPES, en colaboración con las entidades más representativas de la economía social, también por primera vez en nuestro país se utilizaron los fondos estructurales para incorporar un programa específico de economía social con más de 1.100 millones en términos de coste total, que vienen a permitir pues el desarrollo de las distintas fórmulas de la economía social en nuestro país, financiado entre el 50 y el 85% en función de la región por el propio Fondo Social Europeo. Creo que ha sido algo pionero y algo que todavía tenemos que poner en valor y tenemos que utilizar de verdad para fortalecer el sector en las distintas comunidades autónomas. Lo explicaba bien Carlos al principio de su intervención. La Comunidad de Madrid en esta legislatura tuvimos claro que teníamos que reproducir el modelo que algunas regiones ya habían tenido en años anteriores, y quisimos fortalecer desde lo público lo que era el apoyo a la economía social en nuestra región. Lo hicimos creando por primera vez una unidad específica y además con la singularidad que cuelga directamente del viceconsejero competente, no ya solo en materia de empleo, sino en materia de Hacienda, que es lo más interesante, porque a la hora de presupuestar y a la hora de determinar las prioridades, pues siempre el que Hacienda tenga esa mirada hacia la economía social es importante, puesto que hay un programa específico, un programa presupuestario específico que por primera vez tenía la Comunidad de Madrid para este tipo de políticas públicas, ¿no? Además de esa unidad específica de autónomos, economía social y responsabilidad social empresarial, que es una unidad similar a la que existe todavía en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ahora Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También intensificamos el trabajo con los agentes sociales, con los interlocutores sociales y con las entidades representativas de la economía social, en particular con FECOMA y con ASALMA.
Creíamos que teníamos que construir el modelo de economía social desde lo público de la mano de los que llevaban muchos años construyéndolo desde la iniciativa privada y desde la iniciativa social. Por tanto, hemos contado desde el principio con FECOMA, con ASALMA y con el resto de entidades de la economía social, algunas presentes en esta sala, para construir la economía social en nuestra región, para hacer, como decía, también desde lo público ese apoyo y ese fomento de la economía social en nuestra región. Y creamos, por tanto, esa mesa del autónomo y de la economía social de la Comunidad de Madrid, donde están presentes las organizaciones de autónomos y de la economía social más representativas. Y construimos nuestra propia hoja de ruta, y lo hicimos también de la mano de los interlocutores sociales, y lo hicimos de la mano de FECOMA, de ASALMA y de las organizaciones de autónomos. Es decir, construimos lo que llamamos la Estrategia Madrid por el Empleo. Entendimos que el primer objetivo y el principal reto que teníamos como país y como región, aunque algunos nos quieran distraer y quieran hablar de otras prioridades y de otros objetivos, es el empleo y sigue siendo el empleo. Y el empleo, como decía al principio, la economía social, esa economía real, son los protagonistas del empleo en nuestro país y en nuestra región. Y, por tanto, en esa estrategia Madrid por el Empleo que diseñamos y consensuamos con los agentes sociales, quisimos que hubiera un eje específico de impulso y de fomento a la economía social, con 11 medidas también concretas y específicas que vinieran a hacer distintas actuaciones, pero entre ellas fortalecer la economía social, favorecer la incorporación de socios a las cooperativas, a las sociedades laborales, también apoyar desde la fiscalidad de nuestra región, apoyar también la incorporación de socios, crear marcos de segunda oportunidad para la transformación de empresas en crisis en empresas de la economía social, etcétera, etcétera, y otras actuaciones a las que me referiré de forma somera, pero sí que me gustaría entrar en algunas de ellas. La primera de las medidas, quizá también novedosas y que no existen en muchas comunidades autónomas, es un programa específico de fomento del emprendimiento colectivo que cuenta con ayudas de hasta 15.000 euros cuando se crea una cooperativa, una sociedad laboral o una empresa de inserción en nuestra región. Son 12.000 euros con carácter general para sufragar esos primeros costes iniciales de constitución de las cooperativas, de las sociedades laborales y de las empresas de inserción, y que se puede elevar hasta los 15.000 euros cuando se trata de cooperativas que desarrollen su actividad en municipios de menos de 2.500 habitantes, que lo realicen en sectores emergentes, por ejemplo, como el sector sociosanitario, cosa que también es muy importante, o que sean puestas en marcha por jóvenes menores de 30 años. Junto con esta medida también pusimos en marcha un servicio de asesoramiento y además financiado por la Administración regional, también con FECOMA, con ASALMA y con el resto de entidades representativas de la economía social, para seguir construyendo esa suerte de ventanilla única de la economía social que haga que cuando una persona tenga esa inquietud y quiera desarrollar un proyecto empresarial ligado a la economía social, sepa a quién dirigirse y que cuente pues con expertos y con personas perfectamente cualificadas que le puedan orientar a la mejor manera de poder emprender y también de la mejor manera de poderse acoger a las ayudas públicas que en cada momento puedan estar abiertas por parte tanto de la Administración local como de la Administración regional, pero también de la Administración general del Estado. También disponemos de ayudas para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales hasta 10.000 euros. Otra ayuda que también existía y que hemos mantenido en esta legislatura, hasta 20.000 euros también para el desarrollo y mejora de la competitividad de cooperativas que ya existan. No solamente estamos actuando para tratar de incorporar a más cooperativas o a más socios a las cooperativas ya existentes, sino también para que aquellas que ya existan puedan transformarse, puedan mejorar su competitividad y por tanto puedan competir en un mercado cada día más global y también cada día más competitivo. Y también ayudas para promover actividades de formación, fomento y difusión de hasta 90.000 euros, a las cuales se suman algunas otras iniciativas, como por ejemplo la firma de un reciente convenio con FECOMA, donde tratamos de destinar los fondos extracooperativos pues precisamente al fin que debieron tener, que era al fomento y a la difusión de la economía social en nuestra región. Pues bien, tenemos un convenio específico que lo estoy buscando por importe, no lo tengo aquí ahora, pero vamos, de más de 240.000 euros, si no me falla la cabeza. Decía que no solo hay que apoyar a las cooperativas que empiezan, a los emprendedores que empiezan, sino también a los que ya están. Por eso también firmamos un aval de 1 millón de euros con nuestra SGR de la región, con Aval Madrid,
para también tratar de que fluyera el crédito a la economía real y para que trataran también a través de las entidades que ya están operando en el mercado de apoyo a la economía social, pues que trataran de dar esas facilidades de acceso al crédito a todos aquellos que quieren emprender desde cualquier fórmula de la economía social y en particular cooperativas y sociedades laborales. Y algo muy importante desde la modestia, ¿no?, que tiene el marco regulatorio y la capacidad normativa que tenemos en la Comunidad de Madrid, algo pionero, algo que no existe en ninguna comunidad autónoma, también queríamos tener ese gesto desde lo fiscal. Queríamos incorporar en las competencias que tenemos una bonificación, en este caso es una deducción en el impuesto de la renta de hasta el 50% de las aportaciones a capital social que realicen socios a cooperativas o sociedades laborales con un límite de 12.000 euros. Esta medida acaba de ser aprobada recientemente por la Asamblea de Madrid, ya está en vigor, ya se puede utilizar y lo que hay que hacer es conocerla y difundirla, ¿no? Y es una medida, como digo, pionera. Creo que no hay ninguna comunidad autónoma que tenga una deducción en renta específica para facilitar la incorporación de socios a las cooperativas y a las sociedades laborales, ya sean nuevas o ya sean cooperativas que ya existan, ¿no? Por tanto, creo que es una medida que puede tener un impacto importante y que se suma a las otras ayudas, que no dejan de ser subvenciones, a las que antes he hecho referencia. Y también hemos recuperado una deducción que existía hace ya algunos años por donativos a fundaciones de la Comunidad de Madrid hasta el 15% de las cantidades donadas. Y no solamente hemos actuado en el eje de fomentar el emprendimiento colectivo, de tratar de apoyar, en segundo lugar, a las cooperativas que ya existen, mejorando su competitividad, también queríamos acordarnos de todas aquellas cooperativas, de todos aquellos emprendedores individuales o colectivos que no han tenido éxito, y por eso estamos desarrollando lo que llamamos el eje de segunda oportunidad, tratando de facilitar, por ejemplo, que empresas que se encuentran en crisis, bueno, pues puedan encontrar en la fórmula cooperativa la solución a sus problemas y que puedan mantener, por tanto, el empleo. Creemos que detrás de ese cierre de cualquier actividad empresarial no solamente ya es un drama en sí mismo, sino que además va asociado de los despidos correspondientes y, por tanto, tratando también de encontrar, a través de ese convenio con FECOM al que antes hacía referencia, soluciones bajo cualquier fórmula de la economía social a esos proyectos que en algunos casos pueden ser viables, pero que no encuentran el relevo generacional, ¿no? y que buscan, ¿no?, el que los propios trabajadores se puedan hacer cargo de ese proyecto empresarial, o a través de programas específicos como SOS Empresa, que también trata de ofrecer ese apoyo especializado a aquellos autónomos o a aquellas pymes, también en el ámbito de la economía social, que se encuentran en dificultades y que a través de la Administración y de una red de empresas y de entidades y de fundaciones, pues venimos a tratar de buscar la solución más adecuada a los problemas que una empresa en un momento dado puede tener con nosotros. Están trabajando desde empresas como Heineken, como el Colegio de Abogados, como el Colegio de Registradores, distintas entidades, ATA, distintas entidades de la propia Administración de la Comunidad de Madrid, tratando también de entre todos, de cada uno aportar lo mejor que sabe para poder reflotar esos proyectos que puedan estar pasando algún tipo de dificultad. Y también decía al principio que no todo tienen que ser ayudas públicas, subvenciones o deducciones en el impuesto de la renta. También desde lo público podemos ayudar a través de los procesos de compra pública. Creo que la Administración obviamente es uno de los principales compradores que existe en el mercado, y a través de los distintos procesos de licitación podemos tener esa mirada especial donde durante muchos años, especialmente durante la crisis económica, esa valoración donde primaba especialmente el precio, pues no tenía en cuenta distintos criterios y distintos valores que hemos querido incorporar en los procesos de compra pública. Por eso hemos incorporado en los procesos de compra pública lo que llamamos las cláusulas sociales, las cláusulas medioambientales y también lo que llamamos la reserva de mercado. En la Comunidad de Madrid hemos fijado un 8% del presupuesto total de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud que enumera la propia Ley de Contratos del Sector Público, un porcentaje que se incrementará hasta un 10% a los 4 años de entrada en vigor del acuerdo. Por tanto, bueno, pues poco a poco estamos articulando. Ya el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo por el que se incorporan las cláusulas sociales y se establece la reserva de mercado en nuestra región, y poco a poco en los distintos procesos de compra pública vamos incorporando cláusulas que trascienden ese proceso de subasta que en muchas ocasiones se convierte en la compra desde lo público, ¿no?
Hablaba antes del convenio con FECOMA, que no encontraba y que yo creo que es importante para seguir trabajando desde lo público y de la mano de las asociaciones más representativas, seguir trabajando por fortalecer la economía social en nuestra región. Y algo también muy importante, que tenemos ya un primer borrador y que además tengo que decir que lo hemos hecho trabajándolo de la mano de FECOMA, de todos los integrantes de la Mesa del Autónomo y de la Economía Social. También hemos contado con la Universidad Complutense de Madrid y tenemos un texto de reforma de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid que estoy convencido que va a contar con el consenso primero de la sociedad civil, con el que lo hemos trabajado, pero también estoy convencido que contará con el consenso de la Asamblea de Madrid cuando el Gobierno lo lleve y lo remita como proyecto de ley. Y también un proyecto piloto en la Sierra Norte para el desarrollo del sector ganadero, que ha bebido de distintas experiencias que ha habido y que sigue habiendo en nuestro país y que estoy convencido que también servirá de catalizador para fijar población a la Sierra Norte, para que la economía pueda crecer en esa zona de nuestra región, que además está muy protegida medioambientalmente y que creemos que bajo la fórmula cooperativa todo el sector agropecuario que hay en esa zona puede fortalecerse, puede crecer y dar oportunidades de empleo a muchísimos habitantes de la Sierra Norte. Obviamente todas estas medidas han coadyuvado a que la economía social se fortalezca en nuestra región. Obviamente nosotros desde lo público lo que hacemos es acompañar la iniciativa privada, acompañamos los proyectos empresariales que se han puesto en marcha y que son los auténticos protagonistas del desarrollo económico, social y del empleo en nuestra región, pero bueno, podemos ver con cierta esperanza datos que nos resultan alentadores, podemos ver cómo en esta legislatura el número de trabajadores en cooperativas y sociedades laborales se ha incrementado en 1.700 personas, por tanto ha habido un crecimiento del 7,5%. Hemos visto también con mucha satisfacción cómo los centros especiales de empleo a los que antes hacía referencia han crecido en esta legislatura. Tenemos no solo más centros especiales de empleo, sino también más personas trabajando con discapacidad, trabajando en los centros especiales de empleo, con un crecimiento cercano al 50%, que se dice pronto, pero también una asignatura pendiente que teníamos en nuestra región y que nos pusimos también en nuestra hoja de ruta como objetivo era fortalecer a las empresas de inserción, que eran residuales en nuestra región al principio de la legislatura y que el empleo también ha crecido prácticamente más de un 30%, y obviamente el que haya más empresas de inserción quiere decir que hay más oportunidades en forma de empleo para aquellas personas que se encuentren en riesgos de exclusión social y que en muchas ocasiones sería complicado que tuvieran una primera oportunidad en la empresa ordinaria o a través del empleo normalizado, y por tanto creemos que tenemos que seguir trabajando para que haya más empresas de inserción en nuestra región, y de hecho lo tenemos, aunque lo he pasado porque no quería ser demasiado exhaustivo hoy. Tenemos un programa que además me consta que en algunas comunidades autónomas pues han mirado con buenos ojos y que en algunas líneas de actuación están replicando, que le llamamos el programa útil, que dispone de distintas líneas, no solo para poder subvencionar y para poder ayudar a que las empresas de inserción incorporen a trabajadores en riesgo de exclusión social, también para profesionalizar las empresas de inserción, para que puedan contratar gerentes, para que puedan contratar personal técnico que ayuden en esos procesos de inserción, también para que le realicen esos itinerarios formativos a las personas que están trabajando en esas empresas, y también algo muy importante, para que se pueda producir ese puente de la empresa de inserción a la empresa ordinaria. En ocasiones se nos olvida que cuando incentivamos al Centro Especial de Empleo o cuando incentivamos a la empresa de inserción tenemos también que crear ese puente para que esa persona pueda encontrar esa oportunidad en forma de empleo en la empresa ordinaria y que por tanto pueda tener continuidad ese itinerario que ha recibido en esa empresa de inserción o en ese Centro Especial de Empleo. Pues bien, la Comunidad de Madrid no solo dispone de ayudas para los centros especiales y para las empresas de inserción, sino también para las empresas ordinarias que contratan a esas personas que han tenido esa primera experiencia laboral en una u otra empresa. Nos quedan todavía muchísimos retos por delante para seguir trabajando desde lo público, junto con la sociedad civil y junto con la iniciativa privada. Nos queda seguir fortaleciendo la economía social en nuestro país y en nuestra región. Nos queda todavía mucho en lo que tiene que ver con que las cooperativas y las empresas de la economía social puedan ganar en tamaño sin perder su identidad, sin perder ese arraigo hacia lo local, pero también que les permitan poder competir en igualdad de condiciones con otras empresas, como decía al principio de mi intervención, en una economía cada día más global y por tanto cada día más competitiva, trabajando en la internacionalización del sector, trabajando en la innovación, apostando por la innovación y por tanto desde las ayudas también que desde lo público tenemos que dar para que las cooperativas puedan innovar en sus procesos, y también obviamente ese debate que tenemos que liderar desde España. Yo creo que muchas veces cuando se habla en Europa de la empresa social, de las distintas fórmulas, que se nos olvida que España en esto llevamos ya mucho tiempo trabajando
por la empresa social y trabajando por las distintas empresas de la economía social, y que por tanto tenemos que sentir orgullo y tenemos que ser capaces de trasladar, ¿no?, que en esto España es pionera, que no solamente tenemos una ley, sino que tenemos un desarrollo tenemos desarrollos de esa ley y que tenemos un tejido productivo muy rico y que además, como decía, está dando muchas oportunidades de empleo a muchísimos españoles. Por tanto, como decía y concluyo como comencé, diciendo que tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y por tanto tenemos mucho que proteger. Y en la medida de las responsabilidades que a mí me corresponden y en la medida de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid, pues lo que sí que puedo garantizar es que desde lo público vamos a seguir trabajando para hacer de nuestro país pues un país donde la economía social siga desarrollándose, sin apriorismos, sin debates sectarios, teniendo claro que la propia Constitución, como decía al principio de mi intervención, nos lo mandata y que, por tanto, pues los poderes públicos estaremos ahí, de la mano de todos aquellos que hacéis posibles proyectos como el que hoy nos encontramos y que, bajo la fórmula cooperativa, son referentes en su sector. Y eso también hay que decirlo y eso también hay que contarlo. Tenemos que ser capaces de hablar de economía social y tenemos que ser capaces de trasladar que la economía social no solamente es una forma de hacer empresa bajo unos principios, bajo unos valores determinados, sino también que es una fórmula de éxito empresarial y que puede ser referente en aquel sector en el que desarrolle su actividad. Y tenemos ejemplos como Gredos San Diego, como muchísimas empresas de nuestro país que son excelentes y que vienen trabajando desde hace muchísimos años por trasladar ese proyecto de excelencia y por ser referentes en el sector en el que trabajan. Y por tanto, bueno, agradeceros, eso sí, vuestra atención, decir que estoy a vuestra disposición, que creo que es lo mejor que se puede decir en este momento, y también tengo que decir que no es poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ponente. La verdad es que se ha ceñido muy bien al tiempo. Casi diría que hasta recortándolo, pero ha estado muy bien. Ha hecho un panorama bastante claro de las políticas que se están aplicando en el ámbito estatal, que se han venido aplicando en los últimos años, y también los que le compete ahora actualmente en el papel que está desarrollando en la Comunidad Autónoma de Madrid en Madrid. Hay algunas preguntas, solamente tengo una de momento. Algunas soltaré yo, algunas si alguien después se anima, se anima también podrá decirla, aunque sea a viva voz, y podemos empezar a plantearlo. Bien, que nos preguntan Pablo Ascasiba, muy bien, dice que cuál ha sido la mayor dificultad para el fomento del cooperativismo durante los años que ha ejercido como viceconsejero, que sigue ejerciendo. Bueno, espero que no sea un augurio, ¿no?, de lo que nos corresponde. Bueno, yo la verdad que en esto no tengo especial apego al cargo, siempre lo he dicho, ¿eh? Yo siempre he ejercido las responsabilidades, lo decía Carlos, allí donde me han mandado, y creo que lo más importante es hacerlo y quererlo hacer, ¿no? Pues lo más difícil, tengo que confesar, y esto está grabado, se está grabando, con lo cual tengo que ser políticamente correcto, son gajes del oficio, Carlos me entiende y Barbarella también, ¿no? Sabe que no puedo decir cosas que no debo, pero es verdad que lo más difícil en el caso de la Comunidad de Madrid ha sido incorporar la cultura del fomento de la economía social desde lo público, lo tengo que decir con toda franqueza, ¿no? Quizá yo venía de un ámbito, en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde Juan José y otros directores que me habían precedido, bueno, pues habían de alguna manera ejercido esa competencia con mucha responsabilidad, también con mucha convicción, y por tanto venía con un trabajo ya realizado, ¿no? Y por tanto no había que crear estructura, no había que crear cultura, no había que de alguna manera demostrar que la economía social tenía que estar en la hoja de ruta del Gobierno de España. Quizá la puesta en este caso de la ministra de Empleo y Seguridad Social, que conocía muy bien la economía social de su paso, ¿no?, por distintos cargos en política, y porque en Andalucía también es uno de los ejes fundamentales de desarrollo económico.
quizá ahí lo facilitó mucho. Y en la Comunidad de Madrid, pues lo primero fue crear una estructura, que carecíamos de ella, con competencias deslavazadas, donde estaban distintas competencias en distintas subdirecciones generales, crear una estructura mínima, crear ese órgano de participación con los agentes sociales, ¿no? que permitiera a la Comunidad de Madrid tener pues, una interlocución fluida con los que de verdad están construyendo economía social en nuestra región, ¿no? Y lo otro no fue muy complejo, porque lo he dicho al principio y lo digo con claridad. La apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la economía social se visualizó en que dependía de la Viceconsejería de Hacienda y de Empleo. Eso fue un primer paso, ¿no? A partir de ahí todo va mucho más sencillo. Yo creo que el Gobierno quiso incorporar la economía social en su hoja de ruta y no hay muchos precedentes y ahí están las distintas hojas de ruta, ¿no? de los distintos gobiernos. Si cogemos la estrategia Madrid por el Empleo, que es un documento con 70 medidas, pues había 16 medidas muy concretas para fomentar la economía social. Algunas de ellas me he referido aquí, ¿no? Con ayudas para la incorporación de socios, con ayudas para fomentar la competitividad de las cooperativas, con deducciones fiscales en el impuesto de la renta. Todo eso al final es lo que ha permitido que esa apuesta, que en principio era teórica, ¿no? a través de esa estructura y a través de esos órganos de participación, se han concretado en algunas políticas que hoy podemos decir que son pioneras en nuestro país y que de alguna manera Madrid, que no estaba en el debate de la defensa desde lo público, ¿no? de la economía social, pues hoy se mira a Madrid para ver qué está haciendo, no solo en el ámbito del trabajo autónomo, es decir, del emprendimiento individual, sino también qué estamos haciendo en el ámbito del emprendimiento colectivo, en el ámbito de la economía social. Y de eso me siento muy orgulloso. Obviamente tengo que decir que los primeros momentos no fueron fáciles, pero también tengo que decir, y yo esto lo digo de verdad sin ningún tapujo, porque además no me genera ningún problema poderlo decir, donde yo he aprendido de los que han estado y los que habéis estado desarrollando la economía social en nuestro país y en nuestra región. Por tanto, yo lo que he tenido que hacer en primer lugar fue empaparme, fue estudiar, fue trabajar, fue aprender las necesidades que podía haber en un momento dado y cómo desde lo público podíamos cubrir los distintos fallos de mercado que pudiéramos identificar y que pudiéramos ayudar. Yo recuerdo cuando llegué al Ministerio estábamos discutiendo con un técnico que había en el Ministerio, estábamos discutiendo pues alguna reforma en el ámbito de cooperativas o la ley de sociedades laborales, no recuerdo bien, ¿no? Y estábamos discutiendo sobre algunas impresiones que ese torme trasladaba que chocaban, ¿no? con la opinión de algunos técnicos, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté, oye, pero ¿tú cuántas cooperativas has visitado para llegar a esta conclusión? Y me dice, no, ninguna. Digo, claro, pero es que muchas veces desde la frialdad, ¿no? de la administración, si no has tocado tejido productivo, si no has tocado realidad, si no has hablado con los que de verdad han emprendido, con los que de verdad han tenido dificultades. Tú me preguntabas qué dificultades he tenido yo al emprender en la administración, porque en el fondo esto es una forma de intraemprendimiento, ¿no? Pues yo tengo que preguntarte a ti qué dificultades has tenido o qué dificultades están teniendo los socios cuando se incorporan a una cooperativa, las cooperativas cuando tienen que crecer, cuando tienen que internacionalizarse. Todo eso, desde la administración nos tenemos que empapar. La administración no es un órgano que lo sabe todo, los funcionarios saben de muchas cosas, desde luego saben de lo público, pero tenemos que ser capaces de escuchar y por eso es importante ese órgano de participación con los agentes sociales, con FECOMA, con ASALMA, con las distintas entidades de la economía social para tratar de que las medidas que se pongan en marcha desde lo público estén alineadas con la realidad del tejido productivo. Hay veces, lo he dicho en muchas ocasiones, me estoy enrollando, como no hay muchas preguntas, hay veces que... Eres el protagonista aquí. Digo, a ver si ahora va a haber muchas y nos vamos tarde. No, decía, ya con esto concluyo. Muchas veces se nos olvida, y esto lo digo, que cuando diseñamos políticas desde lo público se nos olvida la realidad de nuestro tejido productivo. Esto lo decía muchas veces en el Ministerio de Empleo. Digo, es que nuestro tejido productivo, más del 95% son pymes y más que pymes son micropymes. Entonces, claro, a veces legislamos y a veces regulamos como si el tejido productivo de España fuera el de Alemania. Y se nos ponen de ejemplo medidas que han funcionado en otros países, pero que luego trasladadas a nuestro país sin la adecuada tamiz y sin la adecuada mirada, ¿no? a cómo nuestro tejido productivo, pues pueden ser totalmente un saco roto, ¿no? Al final son ese peso muerto que decimos a veces de determinadas medidas que lo que ocurre es que pueden ser muy buenas, pero no están medidas a la realidad de nuestro tejido productivo y de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Y quizá, pues esas sean las mayores dificultades. A partir de ahora, ¿cuál puede ser la mayor dificultad? Y me repregunto a mí mismo, pues puede ser mantener el pulso.
creo que mantener el pulso. Yo creo que hemos creado expectativa, y eso lo tengo que decir, yo creo que hemos generado muy buena expectativa y ahora tenemos que ser capaces de estar a la altura. Y en esto ya no solo me corresponde a mí como gestor público, sino también a las organizaciones como Cooperama, o como FECOMA, o como SALMA, o como CEPES, como cualquiera de los que puedan estar aquí, pues que tienen que ser capaces de aprovechar ese caldo de cultivo al que yo antes hacía referencia. Quizá tenemos el marco jurídico político más adecuado para desarrollar la economía social en nuestro país y tenemos políticas públicas y ayudas y subvenciones más que suficientes y adecuadas para poderlas desarrollar. Ahora hay que conocerlas, hay que darlas a conocer y tenemos que ser capaces de salir y explicar la excelencia de la economía social. Posiblemente si saliéramos de esta sala, fuéramos a la calle y le preguntáramos a la gente sobre economía social o sobre cooperativas, algunos, los más informados, nos hablarían de cooperativas agrarias. Algunos nos podrían llegar a hablar hasta de alguna cooperativa de crédito o les puede haber sonado algo parecido, pero posiblemente cuando una persona va a emprender no siempre tiene el emprendimiento colectivo como una de sus vías más habituales y más fáciles, ¿no? Por tanto, tenemos que ser capaces de explicar que la economía social es economía real, excelente, capaz de producir productos y servicios de la máxima calidad, de ser competitiva, de poder competir en el mercado, en una economía, como decía, cada día más global y hacerlo, como decía Carlos, hacerlo además de manera eficiente y de manera sostenible, ¿no? Y eso tenemos que ser capaces de aprovecharlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace también aprovechando el nombre de la economía social que tienen empresas que hoy trabajáis en la economía social. Yo creo que decir Gredo San Diego, que decir Orbea, que decir Eroski, que decir determinadas empresas, determinados nombres, bueno, pues hacen que la economía social se sitúe en el panorama, en el mercado, que al final toque también calle, ¿no? Y que podamos decir, anda, pues ¿por qué no? ¿Por qué no emprender bajo la fórmula de una cooperativa? Cuando muy probablemente lo que vas a montar es una cooperativa sin saberlo. Se juntan 2 o 3 socios, posiblemente lo que están buscando son esos principios y esos valores que subyacen en la cooperativa, pero lo que pasa es que no lo conocen, ¿no? Bueno, pues que seamos capaces también de no ser endogámicos, ¿no? Y de salir a la calle y poder explicar esto para que podamos aprovechar este marco jurídico-político y este marco de ayuda pública que existe en este momento, no solo en la Comunidad de Madrid, en muchas regiones y en particular en nuestro país, ¿no? Iván, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Es evidente de que por parte de las comunidades autónomas y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid ha establecido un paquete importante de medidas de fomento, ¿no? Yo resaltaría el tema fiscal. Creo que el tema fiscal, dentro de las competencias que tiene lógicamente la Comunidad Autónoma de Madrid, que no puede reformar el régimen fiscal de las cooperativas, que es un ámbito estatal, pero sí puede jugar con su parte que le corresponde de ciertos impuestos, como es el impuesto de la renta de las personas físicas, ha hecho bueno, pues una primera medida. Me gustaría saber si cuando se tengan datos, cuando ha surgido la medida, bueno, cuál es el efecto práctico. Pero quería tratar un tema que me parece mucho más global. Además de las medidas de fomento, siempre se ha dicho, además lo dice la Constitución, cuando hablamos del artículo 129.2, que se habla del cooperativismo, que se fomentará el cooperativismo con una legislación adecuada. Entonces, la legislación es regular las figuras jurídicas. Y entonces la figura jurídica de las cooperativas, tanto a nivel estatal como autonómica de Madrid y de otras comunidades autónomas, pero bueno, estamos en Madrid y es lo que estamos hablando ahora mismo, data de 1999, es decir, que han pasado la friolera de 19 años desde que se aprobó aquella norma. Y mientras tanto ha habido distintos cambios en las normativas, hasta la ley de sociedades de capital ha estado por medio. Es decir, se han modificado un montón de normas y en cambio esa norma todavía queda como obsoleta, ¿no? Ya para los tiempos que corren actualmente queda obsoleta. Hacías antes un hincapié, cosa que comparto, que uno de los temas importantes en España es el tema del empleo, además de otras cuestiones, pero sobre todo el tema del empleo. Además, siempre hemos tenido ese problema en este país, en muchas etapas, que mientras que otros países pues, tenían tasas de desempleo, aún en la crisis, ahora actualmente, el otro día leía unos datos de que se hablaban de Francia, que tenía un 3,9% de desempleo, o Alemania. O sea, estos países, resulta que nosotros todavía estamos ajustándonos y tal, un 15% todavía, y hemos estado en 26%. Entonces, mi planteamiento, la pregunta, perdona por la exposición, es 2 aspectos. Una, vamos a tener reforma de la ley de cooperativas
a corto plazo dentro de esta legislatura, o tal y como está el patio político ahora mismo y la gente pensando en el futuro, no vamos a perder esa oportunidad. Y segundo, siempre el sector es muy complejo, el sector de cooperativas es muy complejo, lo decías antes, ¿no? Tenemos las cooperativas de trabajo asociado, que tocan todos los sectores de actividad, pero tenemos las cooperativas de vivienda, las cooperativas agrarias, las cooperativas de consumidores y usuarios, etcétera, etcétera. Y muchas veces poner a todos de acuerdo es mucho más complejo que poner a los políticos de acuerdo. Y voy a decir por qué, porque yo que he tenido esa experiencia, ya que la has mencionado varias veces, cuando se aprobaron en mi mandato y tal, cuando estaba de director general, la Ley de Economía Social, cuando hubo unanimidad en el sector, se aprobó por unanimidad en el Parlamento. La Ley de Empresas de Inserción, cuando hubo unanimidad en el sector, se aprobó en el Parlamento. La pregunta es, ¿hay unanimidad en los sectores de la economía social de Madrid para que podamos tener una nueva ley adaptada a los tiempos actuales, generadora de empleo y de potenciar estas figuras creadoras de empleo de cooperativas? Pues la segunda pregunta contesta la primera, en realidad, ¿no? Nosotros sabíamos, y así nos lo había trasladado el sector, que la ley de cooperativas, efectivamente, bueno, pues de hecho la ley de las cooperativas de Madrid es más antigua que la del Estado, por poco, pero por unos meses, pero es más antigua. Eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? Las mejores leyes que tenemos en nuestro país, algunas son de épocas bastante antiguas, ¿no? Pero es verdad que necesitaba una reforma y necesitaba, de alguna manera, cambios que la actualizaran, ¿no? También tenemos la tendencia de hacer leyes en nuestro país con una cierta complejidad que después tienen una difícil aplicación práctica, ¿no? Pero dicho lo cual, nosotros aquí hemos hecho una apuesta que nos puede salir mal o nos puede salir bien. Yo creo que nos va a salir bien. Y era, oye, podíamos hacer la ley que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quería hacer, y la hubiéramos presentado en el Parlamento Autonómico y posiblemente no la hubiéramos sacado por unanimidad con total seguridad, porque luego entra el tema de esto, quién lo propone, que si lo propone alguien que yo considero que se acerca a mis intereses o a mi espectro ideológico, pues lo apoyo y si no, no. Y entonces apostamos por lo contrario. Entonces apostamos por crear un grupo de trabajo en el marco de la Mesa del Autónomo y de la Economía Social, donde participaron todas aquellas entidades que así lo quisieron y donde hemos sacado un texto por consenso. Y una vez que teníamos el texto por consenso, lo hemos chequeado con la universidad pública, ¿no? con la Universidad Complutense de Madrid, con el Centro de Estudios Cooperativos. Y una vez que nos lo ha matizado, nos lo ha concretado, nos ha hecho mejoras técnicas de manera muy importante, nosotros desde la unidad le hemos dado la última redacción y contamos con un texto donde los distintos grupos políticos saben que hay consenso. Y como tú bien decías, eso en principio, y el otro día lo hablaba con un diputado del Partido Socialista, es decir, con independencia de quién gobierne, si gobierna el Partido Popular, si gobierna el Partido Popular con cualquier otra fuerza o si gobierna cualquier partido de izquierdas, sabe que tiene un texto trabajado y que por tanto la Asamblea de Madrid en principio debería apoyarlo. Digo en principio porque eso que tú planteas no siempre se ha producido así, es decir, efectivamente con la Ley de Economía Social y con las empresas de inserción sí tuviste esa suerte, ¿no? de llevar un texto consensuado a las Cortes Generales y poderlo aprobar por unanimidad o casi por unanimidad, y luego otros textos que han tenido también ese apoyo por parte del sector de manera explícita, no solo previo, sino me consta luego trabajo posterior, ¿no? de tratar de ensalzar, ¿no? las ventajas que tenía ese nuevo marco jurídico sobre el anterior, pues luego no siempre ha podido sacarse por unanimidad. Lo importante es que tengan los apoyos suficientes para poderse cambiar y para poderse actualizar. En esta legislatura obviamente no va a ser posible, porque eso implicaría una tramitación parlamentaria prácticamente de ley de lectura única y no creo que sea una ley, yo creo que es una ley que tiene que tener debate, que tiene que tener propuestas y enmiendas en su caso, pero yo sí que dejamos un órgano constituido, que es esa mesa del autónomo y de la economía social, con un texto cerrado y validado y consensuado con el sector. Y ahí estaban todos los que han querido opinar, han estado los sindicatos, ha estado la patronal, han estado las organizaciones de autónomos, las organizaciones de la economía social, bueno, en definitiva, hasta la administración, hasta la universidad. En definitiva, yo creo que tenemos un buen texto y estoy convencido que en breve espacio de tiempo Madrid tendrá una nueva ley de cooperativas
donde bueno, trataremos fundamentalmente de facilitar la creación de cooperativas, donde alguna de las novedades que estamos pensando, por ejemplo, es que se pueda crear una cooperativa en un principio con dos socios, que luego eso pueda hacer que esa cooperativa luego pueda crecer. Es una fórmula que ya ensayamos con la Ley de Sociedades Laborales y que ha dado muy buen resultado. De hecho, están empezando a crecer de manera importante las sociedades laborales, y lo que nos dice el sector es que una de las cuestiones que bueno, pues ha agilizado mucho el que se pueda crear una sociedad laboral es eso, ¿no? el reducir, ¿no? a dos el número de socios para la creación, ¿no? de esa sociedad laboral, con independencia de que luego se pueden incorporar otros muchos. Con lo cual yo estoy convencido que habrá nueva ley de cooperativas en la Comunidad de Madrid, y que además saldrá, si no por consenso, por una muy amplia mayoría en la Asamblea de Madrid, eso sí, en la Asamblea que se constituya a partir del mes de mayo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu intervención. Te lo agradecemos desde los lunes de la economía social. Yo creo que ha sido una intervención muy interesante y aplaudimos a nuestro ponente. Bueno, ahora hay un pequeño aperitivo, como decíamos, y y ahora os tenemos que decir, antes de ir al aperitivo, que la próxima sesión está proyectada no para febrero, tenemos algún que otro problema de agendas, pero sí para marzo, el día 18 de marzo, que tendremos al presidente del CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, y al mismo tiempo, a nivel europeo, presidente del Social Europe. Y una persona clave se llama Juan Antonio Pedreño, posiblemente muy conocido por casi todos los que están en la economía social, y que no lo sea. Es el presidente, vamos a decirlo, igual que Carlos de la Higuera es el presidente, digamos, de la economía social o del cooperativismo a nivel de Madrid. Él es el presidente de la Confederación del ámbito estatal. Algunos de los miembros, entre ellos Carlos, está dentro de su ejecutiva. Entonces, él nos va a hablar en esa conferencia. Fundamentalmente queremos de su papel, además de hablar de lo que hace en el CEPES y lo que hace el CEPES, y así tendremos ese conocimiento, del papel europeo. O sea, por ese ámbito que yo decía antes, de ligar no solamente lo nacional, sino el europeo. Muchas gracias. Y ahora, ¿dónde está? En la biblioteca, pero yo creo que nos acompañen para tomar ese aperitivo. Muchas gracias a todos. Muy bien.